Hola, mi nombre es Dolores Villatoro, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial. Voy a hablar acerca de la materia Control Estadístico de la Calidad, en su unidad 3, que son las gráficas de control por atributos. La materia la imparte el profesor Juan José Morales Ibarra. Primero vamos a ver lo que son los tipos de datos. Hay una clasificación de tipos de datos. Podemos ver que tenemos lo que son los datos de atributos y los datos continuos. Dentro de los datos de atributos podemos encontrar lo que son los datos de atributos binomiales y los datos de atributos Poisson. Cada uno de estos tipos de datos pues tienen sus características. En el caso de los datos continuos, nos dice que mide una característica de una parte o un proceso. En ese caso, lo que son los datos continuos son más fáciles de recopilar porque los datos que se recopilan pueden ser longitudes, pesos, temperaturas. Por esto pueden tener un número infinito de valores. Pueden ser valores fraccionados o valores decimales. En el caso de los datos de atributos, nos dice que son conteos de no conformidades. Es una característica de calidad. Y pues los datos binomiales nos dice que son los valores que se clasifican en dos categorías, pasa o no pasa, y se usa para calcular una proporción o un porcentaje, como el porcentaje de defectos. En el caso de los atributos Poisson, nos dice que los valores son conteos de defectos o eventos y se usa para modelar tasas de ocurrencias, como los defectos por unidad. Es importante conocer cada una de las características de estos datos porque eh, de este tipo de dato, del tipo de dato que se recopile, de ahí va a depender el tipo de gráfica que podemos llegar a hacer, ¿no? Entonces, es importante conocer la clasificación y en este caso, pues las características de cada tipo de dato. Nos vamos a ir a lo que son las gráficas de control. En el caso de las gráficas de control, nos indica si el proceso es una gráfica que indica si el proceso está fuera de control y nos va a ayudar a identificar las variaciones por causas especiales. Estas gráficas incluyen una línea central que representa la medida del proceso, un límite superior y uno inferior, y esos dos límites representan las variaciones del proceso. Los puntos dentro de los límites indican que el proceso está bajo control, mientras que los que caen fuera de los límites indican el proceso fuera de control o una variación especial. Entonces, aquí en la imagen podemos ver una gráfica de control en el que nos marca aquí con una línea azul lo que es la línea central, y los límites de control inferior y superior son ambas líneas rojas. La que está arriba pues es la superior y la que está en la parte de abajo es la inferior. Los puntos graficados se podrían considerar que son subgrupos de datos que se recopilaron, y nos dice que mientras estos subgrupos estén dentro de estos dos límites, se va a considerar que el proceso está bajo control. Mientras que si identificamos algún punto fuera de estos límites, como en el caso aquí que nos marca la imagen, este punto que está fuera del límite de control, que significa que hay una, o sea, que se está saliendo de control o hay una variación especial. Entonces, así es como podemos interpretar la gráfica de control. Eh, Tenemos que saber que eh, la diferencia entre lo que es un límite de control y un límite de especificación. Aquí podemos ver que nos dice que los límites de control se basan en las variaciones del proceso y los límites de especificación en los requerimientos del cliente. Entonces, pues podemos ver que esta es la razón por la que podemos tener procesos controlados, pero sin cumplimiento ante los requerimientos del cliente, ¿no? Entonces hay que saber distinguir entre ambos límites. Eh, ¿Cuándo vamos a poder utilizar una gráfica de control? La podemos utilizar en las siguientes demostraciones, en las siguientes situaciones. Por ejemplo, en el caso de una demostración. En este caso dice que es cuando nosotros demostramos si el proceso es estable
y solo si tenemos dentro de este proceso variaciones comunes. Esa una de las situaciones por la que nosotros podemos utilizar este tipo de gráfica. También lo podemos utilizar en el caso de la verificación, que en este caso nos dice que es para verificar que el proceso es estable antes de hacer un análisis de capacidad. Eh, También lo podemos utilizar si queremos hacer una evaluación. Aquí podemos evaluar la eficacia del cambio de un proceso y se pueden comparar si hay cambios rápidamente se puede identificar, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros queremos evaluar si un proceso, pues se podría decir que está controlado, lo podemos hacer por medio de esta gráfica. También lo podemos hacer, este, más bien utilizar, este, en la situación de desempeño, que nos dice que es comunicar el desempeño de un proceso. Entonces, estas cuatro, situaciones eh, es cuando nos recomiendan, ¿no?, utilizar lo que es la gráfica de control. En estos casos, eh, tenemos que saber qué son las variaciones de las gráficas. Podemos tener dos tipos de variaciones dentro de una gráfica. Pueden ser variaciones por causas comunes, o variaciones por causas especiales. Habíamos dicho que dentro de lo que son los límites, estos límites que habíamos marcado aquí en la gráfica, este, mientras esté dentro de lo que son, o sea, dentro de un proceso, hay variaciones, o sea, son variaciones esperadas. Y esas variaciones se podría decir que es así como en este caso, ¿no? Aquí dentro de esta gráfica podemos ver que sube y baja aleatoriamente. Entonces, se podría decir que existen estas variaciones, pero están dentro de los límites de control. Entonces, de cierta forma, son variaciones que se pueden esperar dentro de un proceso. Entonces, aquí en nuestra definición nos dice, las variaciones por causas comunes son variaciones naturales o esperadas de un proceso. O sea, estamos dentro de los límites con esta forma aleatoria en que sube y baja, pero de cierta forma son variaciones que se esperan, que van a haber dentro de un proceso, a diferencia de las causas, de las variaciones por causas especiales. Esas variaciones son las que no se esperan y se derivan de ocurrencias poco comunes y ese se representa con puntos fuera de control. Entonces, podemos ver que si se salen de lo que son los límites de control, ya estamos hablando de variaciones especiales, ¿no? Entonces ahora sí que son este, causas en las que sí se tiene uno que detener a revisar el por qué se está saliendo de control. Hay diferentes tipos de variaciones y de hecho existen 8 pruebas en las que nos van a ayudar a detectar causas especiales dentro de lo que son las gráficas de control. Entonces, vamos a explicar cada una de ellas, en qué consisten. Por ejemplo, está la prueba 1. En la prueba 1 nos enseña un dato fuera de control. Esta es una causa especial y pues aquí pues lo que vamos a detectar es que ya está fuera de control y pues ya nos está indicando, ¿no? De que el proceso tiene una variación especial. Entonces, en la prueba 1 lo que nos indica es que el proceso está fuera de control. En la prueba 2 nos enseña también una variación especial, pero en este caso, si nos damos cuenta, está dentro de los límites de control esta variación, pero es una variación especial. En este caso, nos dice aquí en la descripción de esta prueba que son 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Entonces, esta variación, como la definición lo dice, están del mismo lado. Entonces, están dentro del mismo lado del límite, o sea, están del mismo lado de la línea central. O sea, se podría decir que si nos damos cuenta aquí en la parte de abajo están
todos los puntos que está marcando. Entonces están como mostrados en lo que es el lado del límite inferior, ¿no? Entonces aquí podemos ver, son 9 subgrupos. Habíamos dicho que cada uno de los puntitos estos son subgrupos. Entonces aquí podemos ver que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí vemos el puntito rojo y todos estos subgrupos están del mismo lado de la línea central y son 9 seguiditos. Entonces, ese es una variación especial también que se puede detectar. Aquí tenemos una prueba 3, y también es otra variación especial. Nos dice que esta prueba es cuando nosotros vamos a detectar 6 puntos consecutivos en orden creciente o decreciente. En este caso, aquí nos enseña la manera creciente en la que va, pero puede ser también decreciente. Entonces, en este caso, nos dice que son 6 puntos que van hacia arriba. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, estos subgrupos se están mostrando de manera consecutiva en orden creciente. Ese es otro tipo de variación también que existe. La prueba 4 nos habla de 14 puntos consecutivos alternados hacia arriba y hacia abajo. En este caso, pues son 14 puntos que van a ir uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Y si nos damos cuenta, este, son 14 puntos que van. Es una variación que existe, pero o sea, este tipo de variación lo podemos encontrar, pues, en ese tipo de pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice 14 puntos consecutivos. Podemos ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, aquí podemos ver aquí en el aquí el número 4, el punto rojo, nos está marcando, ¿no? Desde dónde empieza la variación. Esa también es una variación especial. La, la otra variación o prueba que podemos ver nos dice aquí que 2 de cada 3 subgrupos, más de 2 sigmas, están del mismo lado de la línea central. Entonces estamos hablando de que 2 de cada 3 subgrupos, más de 2 sigma, mismo lado de la línea central. Aquí podemos ver, hay 2 puntos que están consecutivos en el mismo lado de la línea central. Entonces aquí, esta es una variación especial, al igual que esta que está aquí en la parte de abajo, también están aquí los 2 puntos, también del mismo lado de la línea central. Luego tenemos aquí la prueba 6, nos dice que 4 de cada 5 subgrupos, más de un sigma o más respecto a la línea central. Entonces, en este caso, nos habla que 4 de cada 5 subgrupos. Aquí estamos hablando de que hay 5 subgrupos. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Pero de estos 5 subgrupos, 4 están en el mismo lado de la línea central. Ese es un tipo de variación especial también que existe. Entonces, nos pasamos a la siguiente prueba. La prueba 7 nos dice, son 15 subgrupos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central. Entonces, dentro de un sigma quiere decir que son puntos que están consecutivos. O sea, nos dice aquí que están consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central. Entonces, aquí podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Todos están pegaditos a lo que es la línea central. Este también es otro tipo de variación especial. La prueba 8 nos dice que son 8 subgrupos consecutivos, más de un sigma, respecto a la línea central, cualquiera de los límites.
Entonces, aquí nos dice que son 8 subgrupos. 8 subgrupos consecutivos y hay más de un sigma respecto a la línea central. Aquí podemos ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces, nos dice que hay, hay más de un sigma respecto a la línea central, cualquiera de los límites. Si podemos darnos cuenta, no, o sea, aquí o sea, graficados en lo que es la línea central no tenemos ninguno. Entonces, podemos contar los, este, los subgrupos y empiezan a partir de acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, estas 8 pruebas que acabamos de explicar aquí, cada una de estas nos puede ayudar a detectar variaciones especiales dentro de lo que es nuestra gráfica de control. Este, Ahora vamos a empezar a hablar de los diferentes tipos de gráficas de control que hay. La primera que vamos a ver es la gráfica de control para atributos, gráfica P. Nos dice que esta gráfica P grafica la proporción de unidades considerando que sea conforme o no conforme. Esta gráfica de control por atributos es la más usada. Eh, la gráfica P de Laney, que está dentro de lo que es la gráfica P, es similar a la tradicional, pero se considera de utilidad en los siguientes casos. La gráfica P de Laney se recomienda cuando nosotros tenemos grandes subgrupos y los datos tienen dispersión excesiva. Es cuando se recomienda utilizar. O también cuando los datos tienen dispersión insuficiente. Esta gráfica incluye sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Entonces, vamos a ver nuestro siguiente ejemplo, en donde vamos a desarrollar una gráfica P. Nos dice, Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía según USA Today. Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIVS 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Nos pide el ejemplo construir una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos 20 subgrupos de defectos. Están aquí. Y aquí tenemos el archivo Minitab donde tenemos cargados los datos. Lo vamos a abrir y vamos a desarrollar la gráfica P que nos está pidiendo el ejemplo. Bueno, aquí podemos ver que tenemos cargados los datos. Aquí tenemos una columna con los lotes, el tamaño del lote y los defectos. Entonces, antes de realizar lo que es la gráfica, tenemos que hacer un diagnóstico para ver bueno, en este caso, cuál sería la gráfica más recomendable de utilizar en este ejemplo. Aquí nos vamos a ir en Control Chart, aquí donde dice Atributos Chart, nos vamos a meter en la gráfica. Bueno, primero vamos a sacar el diagnóstico. Vamos a dar esa opción. Aquí vamos a poner los efectos y aquí los subgrupos que habíamos dicho que eran de 10.000. Le vamos a dar OK.
Y aquí nos da un diagnóstico y nos da una recomendación. Aquí nos dice que utilizar la gráfica P puede eh, crear puede crear una falsa alarma, y que debemos considerar utilizar lo que es la gráfica P de Laney para realizar esta gráfica. Bueno, más bien nos recomienda utilizar este tipo de gráfica. Entonces, ya miramos el tipo de gráfica que nos recomienda. Más sin embargo, pues podemos desarrollar ambas. Nos vamos a ir aquí en Start para ver las diferencias de cada uno. Aquí donde dice Control Chart, ah, atributos Chart, nos vamos primero a hacer la gráfica P. Vamos a agarrar los efectos y vamos a colocar los subgrupos que habíamos dicho que era de 10,000. Nos vamos a ir aquí en las opciones de gráficas y vamos a poner aquí a marcar las opciones que tenemos. Estas son las variaciones especiales que se pueden dar dentro de lo que es el proceso para poderlos detectar. Y aquí le vamos a dar OK. Aquí nos dio este tipo de, este, de gráfica donde está la distribución de estos datos y podemos ver que sí tenemos puntos rojos, variaciones especiales se podría decir, porque están dentro de lo que son los límites de control. Entonces, estos puntos que tenemos aquí, pues son variaciones especiales, ¿no? Ahora vamos a hacer la gráfica P de Laney. Nos vamos a ir igual aquí en Start, en Control Chart, P de Laney, y vamos a hacer el mismo procedimiento. Aquí de efectos, vamos a agarrar el subgrupo que son de 10,000. Vamos igual a marcar todas las posibles variaciones especiales que pueda tener el proceso. Le vamos a dar OK. Lo vamos a etiquetar con un nombre. Le podemos poner gráfica P Laney a desfibriladores. Desfibriladores. Vamos a dar OK. Y le vamos a dar OK aquí para ver cómo nos arroja la gráfica, ¿no? Y sí podemos ver que sí tenemos aquí una diferencia entre una y otra. Ah, aquí podemos ver la gráfica, podemos hacer el comparativo de ambas gráficas. Podemos ver que en la gráfica P nos marcan variaciones especiales, pero dentro de lo que son los límites de control superior e inferior. Sin embargo, en la gráfica P de Laney podemos ver que nos está marcando estos mismos estos mismos cuatro subgrupos con variación, pero hay una aquí que considero yo sería la más alarmante, se podría decir, porque ya está marcado en lo que es el sigma, ¿no? De lo que es el límite de control superior. O sea, en esta, en este, se podría decir que está en lo que es el borde de lo que es el límite de control superior. Entonces, este, es como que nos da como que una, mm, una variación más específica o a lo mejor más cerrado el criterio que hace que estos puntos o esos puntos o subgrupos estén más cerca de los límites de control que esta. Entonces, se podría considerar que viendo la comparación, esta podría ser
la más cercana o la más exacta a lo que es el proceso en sí, de lo que es el control de los subgrupos que se tomaron. Entonces, con esta, pues se considera que está dentro de lo que, bueno, esta ya se consideraría que ya está a punto fuera de control, de lo que es el este, lo que son los desfibriladores según los lotes como se tomaron, ¿no? Según las muestras o los subgrupos. Eh, la otra forma también de poderlo hacer es con el asistente. Aquí en asistente, en Control Chart, tenemos aquí la opción de la gráfica P. Aquí lo podemos ver, la gráfica P Chart. Entonces, también se podría desarrollar con el asistente este tipo de gráfica. Bueno, ahora nos vamos a ir al siguiente ejercicio que nos marca la presentación. Nos dice el ejercicio 2, dice, una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces aquí tenemos los datos cargados en Minitab. Lo vamos a abrir. Y al igual que el anterior, vamos a hacer primero un diagnóstico para ver qué nos recomienda el programa, qué tipo de gráfica nos recomienda, si es la gráfica P o la gráfica P de Laney. Eh, Eso es lo primero que debemos de hacer, ¿no? Para ir más a la segura el tipo de gráfica que vamos a desarrollar. Aquí tenemos las 3 columnas con datos. Nos vamos a ir aquí en Start, en Control Chart. Vamos a agarrar el diagnóstico. Vamos a agarrar lo que son las piezas defectuosas y los subgrupos en este caso serían los 50 días porque son, son variados, son datos variables que tenemos aquí. Y aquí nos dice que utilizar la gráfica P no resulta elevada la alarma. Entonces, en este caso, se podría utilizar, a lo que yo entiendo aquí, es que podríamos utilizar la gráfica P. No sería necesario utilizar la gráfica P Laney, la P de Laney. Entonces, vamos a abrir nuestra primera gráfica, que es la gráfica P, la que nos está recomendando. Vamos a utilizar las piezas defectuosas, los subgrupos que son, habíamos dicho que era de 50. Vamos a igual a marcar todas las variaciones que puedan haber. Vamos a dar OK. La podemos etiquetar como gráfica P. Le vamos a dar OK y aquí le podemos dar OK.
Esta es nuestra gráfica P. Si podemos ver, aquí no nos marca ningún punto rojo. Todo parece indicar, estos están dentro de lo que es el límite de, dentro de lo que es el límite de control inferior. Pero no nos lo marca en rojo. Entonces, se podría decir que está como que al borde, como que en el límite, ¿no? En su límite máximo. Ahora, a ver, tengo una duda. Voy a volverla a hacer. Mm, La voy a volver a hacer porque tengo dudas si le marqué la parte de las variaciones especiales, porque veo que no nos la marcó en rojo. Nada más es para asegurarme que sí quedaron marcadas. Ah, sí, sí están marcadas. Sí, no nos marca ningún punto fuera de control. Vamos a ver la gráfica P-Laning a ver qué nos marca. La vamos a hacer igual como en el ejercicio anterior. La vamos a sacar para ver qué nos enseña la P-Laning. A ver, piezas defectuosas. Le vamos a poner aquí 50 y le vamos a marcar igual todas las variaciones especiales que pueda tener. Le vamos a dar OK y le vamos a dar OK aquí. Y es la misma, o sea, no nos marcó ninguna diferencia entre una y otra. Esta es la gráfica P de Lenny y esta es la gráfica P. Y si podemos ver, hacemos un comparativo de ambas, se ven iguales. Marcamos las opciones de lo que eran las variaciones especiales y aún así pues no nos está marcando ningún punto en rojo. Entonces esto significa que nuestro proceso sí está dentro de lo que se considera que esté bajo control, pero sí tenemos aquí puntos que están en el borde o en el límite de lo que es dentro de lo que es lo que es el límite de control inferior. Entonces, estamos, está controlado, pero ya como para vigilarlo, porque puede ser que ya esté a punto de marcarse fuera de control. Entonces, hasta acá es lo que abarca lo que son los dos primeros ejercicios de lo que es la gráfica P. A continuación, pues vamos a hablar del siguiente tipo de gráfica de control, que es la gráfica NP. La siguiente gráfica de la que vamos a hablar es la gráfica de control para atributos NP y nos dice que la gráfica NP muestra el número de total de unidades no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. En la gráfica NP es muy similar a la gráfica P. Entonces, aquí nos dice que la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes, que en el caso de la proporción pues habíamos dicho que era la gráfica P. Nos dice aquí que con esta gráfica se puede monitorear el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicletas que están desinfladas o el número de logotipos impresos que están manchados. Entonces, para poder desarrollar esta gráfica NP, vamos a ir al siguiente ejemplo. Eh, el ejemplo 3 nos dice, eh, Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía según USA Today. Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIMS 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Vamos a considerar un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador.
A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000 y el ejemplo nos pide construir una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y vamos a determinar si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos los números de lotes, son 20 lotes. Estas son las cantidades de defectos que se dieron en cada lote, son 20 lotes. Entonces, aquí tenemos nuestro archivo Minitab, lo vamos a abrir para poder realizar la gráfica NP. En este caso, pues vamos a desarrollar una gráfica P o una P-Laney, dependiendo de lo que nos diga el diagnóstico, y lo vamos a comparar con nuestra gráfica NP para ver qué tanta diferencia hay entre una y otra. Ahorita que habla el archivo, vamos a iniciarla. En este archivo ya están los datos cargados. Aquí podemos ver que está la columna de lotes, el tamaño del lote y los defectos, ¿no? El tamaño del lote, pues podemos ver que es el mismo. Habíamos dicho que eran 10.000. Entonces, primero vamos a desarrollar la gráfica NP. Nos vamos a ir aquí, están en Control Chart, en gráfica de atributos. Aquí tenemos gráfica NP y vamos aquí en la variable vamos a poner los efectos. Los subgrupos, pues habíamos dicho que eran 10.000. Nos vamos a ir aquí en NP Chart, las opciones para poder colocar variaciones especiales que puedan tener en el proceso. Le vamos a dar OK. Y pues aquí igual le podemos poner nombre, ¿no? Aquí sería gráfica NP desfibriladores. Vamos a dar OK y aquí le vamos a dar OK para que nos dé nuestra gráfica NP. Aquí podemos ver en la gráfica pues que tenemos los dos límites y tenemos la línea central. Podemos ver que nos marcó algunos puntos en rojo. Estos son subgrupos donde se están detectando algunas variaciones. Podemos ver que los primeros 9 subgrupos están por arriba de la línea central en el y tenemos otros 9, otros son 2, 4, 6, 8, 9, 10, son otros 10 subgrupos en la parte de abajo de la línea central. Entonces, en eso se puede concluir que es como una mejora que hubo en un proceso donde se mantuvo de cierta forma, o sea, se mantenía como que arriba de lo que es la línea central, los defectos. El proceso estaba controlado, pero de repente como que los defectos bajaron. Entonces, estos son como variaciones que hubieron que se están detectando, ¿no? Esto es porque son los nueve subgrupos que están por arriba de la línea central. Los 9 están dentro del mismo lado. Y pues en este lado, pues igual, ¿no? Igual está marcando un punto en rojo después del noveno dato. En este caso habíamos dicho que las gráfica NP, pues gráfica número de unidades. Ahora vamos a hacer un comparativo con la gráfica P o la P-Laney, dependiendo qué nos recomienda el diagnóstico. Nos vamos a ir aquí en Control Chart y nos vamos a meter aquí en gráfica de atributos. Vamos a tomar esta de diagnóstico. Vamos a tomar los defectos y aquí en el subgrupo vamos a tomar el tamaño del lote. Le vamos a dar OK para ver qué tipo de gráfica nos recomienda. Y aquí nos dice que utilizar la gráfica P nos puede dar resultados que nos generen falsas alarmas, que nos recomienda utilizar la gráfica P de Laney. Entonces lo vamos a comparar con una gráfica P de Laney.
la gráfica NP. Aquí en Control Chart, aquí en gráficas de atributos, Line P, y aquí vamos a poner igual los efectos. Aquí en el subgrupo vamos a poner el tamaño del lote. Aquí igual vamos a marcar las variaciones especiales que pueda haber dentro del proceso. Lo vamos a igual a etiquetar. Gráfica Delaney. Desfibriladores. Vamos a dar OK. Vamos a dar OK aquí. Y aquí podemos ver la gráfica PDLane, lo que nos arrojó. Y podemos ver que los límites quedaron algunos subgrupos. Aquí algunas variaciones marcadas en rojo. Nos marcó uno adicional que ya está en el límite de lo que es el límite superior. Es este punto. Y el resto pues son los mismos que nos salieron en la gráfica en la gráfica NP. Aquí podemos ver, aquí están ambas gráficas. Y aquí pues lo importante aquí remarcar en estas dos gráficas en su comparativo es que como habíamos dicho, la gráfica P de Laney o la P grafica lo que son proporciones y la gráfica NP grafica número de unidades. Entonces, en el caso aquí, por ejemplo, está marcando aquí en una proporción basado en lo que son las 10,000, el número de lote que habíamos tomado, que era el tamaño de la muestra, que eran las 10,000, nos está diciendo cuántos defectos se están dando de cada 10,000, cuántos subgrupos están saliendo, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver, aquí está la proporción y aquí está el conteo de piezas. Eso es en cuanto a la gráfica NP y el ejemplo de los desfibriladores. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio que nos dice en el ejercicio 4. Nos dice una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí vamos a abrir nuestro archivo Minitab. Ay, como que no me deja abrirlo. Ahí está. Lo vamos a abrir y pues aquí están cargados los datos, ¿no? Sobre lo que son los catéteres. Igual vamos a hacer un comparativo con la gráfica P o la de P-Laney, dependiendo qué es lo que nos recomiende el diagnóstico. A ver. Bueno, aquí ya tenemos nuestro archivo abierto. Aquí, como habíamos mencionado, tenemos una columna donde trae los datos de los lotes, el tamaño de los lotes y las piezas defectuosas. Entonces, pues aquí podemos ver que el tamaño de los lotes cambia. Entonces nos vamos a ir aquí están. Nos vamos a ir aquí en Control Chart, igual. Y vamos a tomar la gráfica NP. Vamos a tomar las piezas defectuosas y aquí en los subgrupos lo vamos a tomar como 50. Son 50 vías. Igual aquí vamos a marcar todas las variaciones especiales que pueda tener el proceso. Vamos a dar OK. Y igual vamos a etiquetarla como gráfica NP catéteres. Le vamos a dar OK y vamos a dar OK aquí
para ver cómo se da nuestra gráfica, ¿no? Aquí podemos ver por el tipo de gráfica, podemos ver que el proceso está controlado. Aquí tenemos 2 puntos en los límites de control inferior, pero aún así no nos lo marca como algo fuera de control, está como que en el límite, ¿no? Aquí nos marca el, este, la línea central, cuál es la media en la línea central, basado en piezas, es de 4.08. Y vamos a realizar igual la gráfica P para hacer el comparativo. Nos vamos a ir primero aquí en Star, en Control Chart, aquí en gráfica de atributos. Vamos a hacer el diagnóstico para ver qué gráfica, cuál de las dos nos recomienda. A ver si nos recomienda la P o la, o la P de Laney. Aquí le vamos a dar OK. A ver, cancelar. Vamos a ver. No me salió aquí. Vamos a dar Start, Control Chart. El diagnóstico. Subgrupos. Vamos a poner lote. Tampoco me lo dio. Vamos a ver. Control Chart. Ay, no, es que aquí no es tamaño de lote. Aquí es defectos. Aquí son piezas defectuosas. Vamos a intentar con 50 a ver si nos lo da. Aquí nos salió. Y aquí nos dice que utilicemos la gráfica Share. No genera ningún tipo de alarma. O sea que podemos utilizar este tipo de gráfica, ya sea la P o la de P-Laney. Entonces, pues vamos a hacer la P. Vamos a hacer la gráfica P para poder hacer el comparativo. Aquí en Star, Control Chart, en atributos, la gráfica P. Vamos a ver piezas defectuosas. Hacer los subgrupos, habíamos dicho que era de 50. Aquí igual vamos a marcar las variaciones especiales que puedan haber. Vamos a dar OK y igual la vamos a etiquetar. Le vamos a poner gráfica P, catéteres. Vamos a dar OK y aquí le vamos a dar OK. Y aquí podemos ver, ¿no? La gráfica P y la gráfica NP. Podemos ver que no tenemos ningún tipo de diferencia en sí entre de cómo se mueven la forma de cómo se mueven los subgrupos es aleatoria, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. La diferencia aquí entre estas dos gráficas es que, como habíamos comentado anteriormente, en la gráfica P grafica lo que son las proporciones y en la gráfica NP grafica lo que son las unidades. Entonces, por ejemplo, aquí marca estas son las proporciones en base a los lotes que salieron y las cantidades de días los defectos que se dieron y las cantidades de días en las que se evaluaron. Aquí nos marca la media de estos subgrupos, de la proporción más bien, y es de 0.08. Mientras aquí nos marca las cantidades de unidades, que es de 4 piezas, 0.08. Entonces, pues estas son nuestras dos gráficas. Bueno, para terminar, en el caso de estas gráficas, pues nos pide ahí determinar si están controladas o no, y pues por ambas gráficas pues podemos ver que sí se mantienen dentro de lo que es el control, están bajo control. Sin embargo, en ambas gráficas pues hay 2 puntos aquí que están en el límite
que ya son como subgrupos que ya se tienen que, ahora sí que mantenerlos en radar, ¿no? Porque puede ser que en cualquier momento se salgan de control. Entonces, este, en cuanto a lo que son las gráficas de control para atributos NP, serían los dos ejercicios que tenemos y pues a continuación nos vamos a ir a lo que son las gráficas de control para atributos, la gráfica U, que es otra de las siguientes gráficas de control de las que vamos a hablar. Este tipo de gráfica, que es la de atributos gráfica U, nos dice que esta gráfica U con la gráfica U de Laney monitorea defectos por unidad que produce el proceso. Entonces, pues aquí lo que nos quiere decir es que va a monitorear lo que es la cantidad de defectos por unidad. Esa es la diferencia entre la gráfica P y la gráfica NP, porque la gráfica P grafica lo que son proporciones. La NP lo que son unidades. O sea, la cantidad de unidades defectuosas. Y en el caso de la gráfica U, grafica lo que es la cantidad de defectos por unidad. Entonces, este tipo de gráfica pues se caracteriza porque puede tener límites de control variados debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales. Entonces, aquí pues tenemos una gráfica en la que podemos ver cómo los límites de control tanto superior como inferior van varían, ¿no? Entonces, como que se van ajustando. Ahora, ¿en qué momento podemos utilizarla? Podemos utilizar una gráfica U o una gráfica U de Laney. Por ejemplo, en el caso de las gráficas de control U, nos dice que la podemos utilizar cuando cuando queremos saber, por ejemplo, el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, ¿no? Ese es un ejemplo. O también cuando queremos saber el número de píxeles muertos por pie de pantalla, LCD. Ahora, ¿en qué momento podemos utilizar las gráficas de U-Laney? Este, este tipo de gráfica las vamos a poder utilizar cuando hay grandes grupos y datos con dispersión excesiva, o también cuando los datos presentan dispersión insuficiente. Este tipo de gráfica incluye sigma z, que es un ajuste que se le hace a la dispersión excesiva. Entonces, aquí nos dice, al igual que las anteriores gráficas, se le puede hacer una prueba de diagnóstico para determinar cuál de las dos gráficas es la más adecuada, ¿no? Para graficar según el número de defectos por unidad que hay en la muestra. Entonces, como habíamos mencionado, en el caso de la gráfica U de Laney, incluye sigma z. Este sigma z es un ajuste que se le hace por la dispersión excesiva o insuficiente que hay, pero también nos dice que si el valor z, ese sigma z, es de 1, nos va a indicar que no es necesario ningún ajuste. Entonces, ahora sí que dependiendo también el valor sigma z, de ahí va a depender si es que podemos utilizar una gráfica U o una gráfica U de Laney. Entonces, pues vamos a ver el siguiente ejemplo donde vamos a desarrollar una gráfica de atributos U. Y aquí nos dice, una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Como habíamos mencionado, ¿no? Pues esa es la principal característica por la que se utiliza esta gráfica. Ahora dice, construya una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, para poder desarrollar este ejemplo, vamos a abrir el archivo Minitab donde tenemos cargados los datos. Eh, Vamos a esperar que abra. Y al igual que la gráfica P y la gráfica NP, le vamos a hacer una prueba de diagnóstico para ver el software qué tipo de, de gráfica nos recomienda, ¿no?
porque eh, el utilizar una gráfica que no corresponde, pues nos puede generar una falsa alarma. Aquí nos vamos a ir igual como anteriormente en Start, en Control Chat. Aquí tenemos la opción de el diagnóstico de la gráfica U. Ah, vamos a dar los defectos y vamos a agarrar los subgrupos. En este caso, los subgrupos es el tamaño de lotes. Le vamos a dar OK. Y aquí nos da nuestro diagnóstico, ¿no? Aquí nos dice que utilizar la gráfica U nos da o sea, hay un resultado de que puede ser un resultado elevado de que nos pueda crear una falsa alarma. Entonces nos dice aquí que consideremos utilizar lo que es la ley U este, para esta gráfica. Eh, nos recomienda utilizar este tipo de gráfica. Sin embargo, pues como el ejemplo nos lo dice, vamos a desarrollar ambas gráficas, tanto la U como la U-Laney, para poder ver la diferencia entre ambas. Nos vamos a ir aquí a Control Chart. Aquí en Atributos Chart nos vamos a ir en la gráfica U primero, que es una de las dos donde se hace ese tipo donde se mide este tipo, ¿no? Que son los que habíamos dicho que era la cantidad de efectos por unidad. Vamos a agarrar aquí en los defectos, aquí en los subgrupos vamos a agarrar el tamaño del lote. Vamos a agarrar también lo que es lo vamos a etiquetar, le vamos a poner un nombre, le vamos a poner gráfica U, gráfica U, rines de aluminio. Rines de aluminio. Le vamos a dar OK. Al igual vamos a, a marcar aquí en las opciones de las variaciones que puede tener la gráfica. Le vamos a marcar todas estas posibles variaciones que puedan haber. Y le vamos a dar OK. Y aquí podemos ver, ¿no?, nuestra gráfica U, cómo tenemos un límite de control superior, que es el que marca por arriba de lo que es la línea central, muy variado, ¿no? Tenemos muchos puntos en rojo que nos están marcando que definitivamente el proceso pues sí se mira bastante fuera de control. Sin embargo, pues el software nos había recomendado utilizar la gráfica U-Laney para ver nada más para hacer el comparativo hicimos esta. Ahora vamos a hacer la U-Laney. Aquí en Control Chart nos vamos a ir aquí al Laney U. Vamos a agarrar los defectos por unidades revisadas, vamos a agarrar los subgrupos, que es el tamaño del lote, vamos a etiquetar igual como la anterior, vamos a poner gráfica U Laney, Laney, rines de aluminio. Rines de aluminio. Le vamos a dar OK y aquí nos vamos a ir aquí en las opciones le vamos a marcar todas las variaciones especiales que pudiera haber y le vamos a dar OK para ver cómo nos refleja aquí el resultado, ¿no? Podemos ver aquí que los límites de control siguen igual de variados, pero con la diferencia de que se ampliaron. Entonces aquí nos marca un sigma Z de 3.13. Este 3.13 quiere decir que sí necesariamente se tenía que hacer un tipo de gráfica aquí, porque nos puede, como nos mencionó el diagnóstico, nos podía generar una falsa alarma, ¿no? Que es lo que está pasando en la gráfica U. La gráfica U tradicional nos está marcando muchos puntos rojos que marcan
un proceso que está fuera de control. Sin embargo, al hacerlo en la gráfica U-Laning, los ajustes el límite de control superior se amplió y esto hace que solamente nos marque un punto que está fuera de control. Entonces, pues recordando, habíamos dicho pues que aquí nos lo dice, está contando lo que son cantidades de defectos por cada uno de los subgrupos y pues podemos ver que aquí hay uno que es el que está fuera de control. No hay que olvidar aquí lo que es el sigma z, ¿no? Que marca 3.3. Esto significa que al tener un sigma z mayor a 1 se tiene que hacer en este tipo de gráfica para que pueda haber un ajuste de los límites y no nos dé una falsa idea de lo que está el proceso, porque como se ve totalmente fuera de control, ¿no? Entonces, vamos a seguir con nuestro siguiente ejercicio de la presentación y em, aquí nos dice en el siguiente ejercicio, nos dice una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Ahora aquí dice, construya una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos el archivo Minita, donde están cargados los datos. Vamos a desarrollarla igual que en el ejemplo anterior. Vamos a hacer primero un diagnóstico donde nos dé la recomendación qué tipo de gráfica podemos utilizar. Y aun cuando nos dé el diagnóstico, vamos a desarrollar ambas para poder hacer el comparativo ahí entre la gráfica U y la Laney U. A ver, ahorita que abra el archivo donde están cargados los datos. Ok. Aquí podemos ver, tenemos nuestras 3 columnas donde nos da el número de lotes. Habíamos dicho que eran 50, acá están. Esos son los tamaños de lote de cada uno de los lotes que hay, son los tamaños. Y aquí está la cantidad de defectos o el número de defectos que se detectaron por cada lote. Entonces, igual como la anterior, vamos a hacer un diagnóstico primero. Nos vamos a ir aquí a Control Chart. Aquí en Atributos Chart vamos a hacer un diagnóstico donde vamos a colocar el número de defectos y aquí en subgrupos vamos a poner el tamaño de lotes. Dar OK. Y aquí nos dice nuestro diagnóstico que utilizar una gráfica U resulta con una falsa alarma muy elevada, que consideremos utilizar la Laney U. Vamos como al anterior pues habíamos dicho, aun cuando nos recomienda utilizar la Laney U, pues vamos a hacer comparativo con la gráfica U. Entonces, vamos a ir aquí a Start, Control Chart, a Atributos Chart. Vamos a agarrar primero la U. Vamos a variables, aquí vamos a agarrar lo que es el número de defectos, los subgrupos es el tamaño del lote. Vamos a ponerle nombre. Vamos a poner gráfica U, arneses. OK. Vamos a tomar las opciones de las variaciones que pueden darse. Le vamos a dar OK y vamos a dar OK aquí. Aquí nos da una gráfica como en el ejercicio anterior con muchos subgrupos por arriba de lo que son los límites de control superior, aun cuando los límites de control están variados.
porque las muestras son variadas, aún así los está mostrando fuera de control, ¿no? Tanto en la parte de arriba como en los límites de control inferior también. Vamos a hacer la new, que fue la que nos recomendó el software. Ah, está control chart, aquí, la new, tamaño de defectos, número de defectos, tamaño del lote. Vamos a poner la etiqueta, gráfica, Lane U, arneses. Le vamos a dar OK y aquí igual vamos a marcarle todas las posibles variaciones que puedan darse dentro de la gráfica y le vamos a dar OK. Y aquí podemos ver y hacer nuestro comparativo. Nos dio un sigma Z de 2.19, quiere decir que sí era necesario un ajuste aquí para que no se vea tan fuera de control como la gráfica U. La gráfica U podemos ver que nos muestra todos los puntos que están en todos los subgrupos que están fuera de control. Aquí nos marca también algunos subgrupos, recordando que hacemos lo que son las variaciones especiales. Aquí nos marca dos adicional, dos que están dentro de los límites de control superior, pero pues es una variación especial, ¿no? La que nos marca fuera de control es esta que tenemos aquí, pero si hacemos un comparativo entre todas las piezas, o sea, todos los defectos que había por unidades aquí a esto, pues hay una gran diferencia, ¿no? Sin embargo, pues sí podemos considerar que lo que es el proceso de los arneses, de la cantidad de efectos que se está dando en los arneses, sí tenemos un subgrupo que sí está fuera de control del proceso. Entonces aquí sí se necesita, en este caso, pues trabajar para poder reducir este subgrupo que está fuera de control. Esa es la conclusión que podemos sacar de lo que es el ejercicio que nos da aquí en la presentación en esta gráfica U. Ahora vamos a ir a nuestra siguiente gráfica, que es la gráfica de control para atributos, gráfica C. En el caso del otro tipo de gráfica que vamos a ver, que es la gráfica de control por atributos, gráfica C, nos dice que esta gráfica C se usa para graficar el número total de defectos en una muestra, cuando el tamaño de la muestra es constante. En este tipo de gráfica dice que se puede inspeccionar un solo defecto o determinar varios defectos juntos. Entonces, aquí tenemos una imagen donde nos muestra cómo podemos visualizar una gráfica C. Aquí vemos que tenemos la línea central y tenemos los dos límites, tanto superior como inferior, y vemos los subgrupos, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta que pues aquí lo que estamos graficando en cada subgrupo es un número total de defectos, que pueden ser de diferentes tipos de defectos. Entonces, este es lo que hay que tener como que presente al momento de hacer este tipo de gráfica. Vamos a hacer a desarrollar el siguiente ejemplo de este tipo de gráfica y nos dice el ejemplo. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Esto es lo que aquí lo tenemos entre paréntesis, ¿no? La característica principal de esta gráfica. Luego dice, construya una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir nuestro archivo Minitab.
En esta gráfica están cargados los datos. Y pues ahorita vamos a desarrollar el ejemplo. Nada más que abra el archivo. Ok, entonces aquí tenemos las dos columnas, una que nos dice el número de lote, habíamos dicho que eran 50, aquí lo tenemos en 50, y aquí tenemos los defectos por unidad revisada por cada lote. Entonces estos son los defectos que se dieron por cada uno de los lotes, la cantidad de defectos. Entonces en este caso pues nos vamos a ir a estar aquí a Control Chart en atributos chart, gráfica C. Aquí vamos a marcar lo que son los defectos por unidades revisadas. Vamos a etiquetarla como gráfica, gráfica C, rines de aluminio. Vamos a dar OK. Y igual como las anteriores, vamos a marcarle todas las posibles variaciones que pueda haber dentro del proceso, de la recopilación más bien de los defectos por cada pieza. Le vamos a dar OK. Y aquí podemos ver nuestra gráfica C de rines de aluminio. Entonces, pues aquí podemos ver los dos límites, ¿no? Tanto el límite superior como el límite inferior. Aquí lo tenemos. Tenemos como límite superior el 9.43, límite inferior 0 y tenemos una media de 3.68. Entonces aquí podemos ver que los subgrupos de defectos, de cantidades de defectos, va de manera aleatoria. No miramos ningún punto en rojo, o sea, esto quiere decir que pues que el proceso en sí se mantiene bajo control. Si no estuviera bajo control, pues tuviéramos aquí un punto en color rojo, ¿no? Pues que en este caso sí se puede realizar aquí una muestra nada más para hacer el comparativo. Nos vamos a ir aquí. Y pues vamos a mover uno de los datos estos, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo vamos a dejar en 20 en lugar de 0. Nada más para poder ver cómo la podemos visualizar la gráfica al momento de tener uno de los subgrupos fuera de control. Control chart, aquí donde dice atributos chart, gráfica C, todos los datos están igual, le vamos a dar aquí OK. Y pues ya aquí nos muestra, ¿no? Cómo se miraría una gráfica de estas. Una gráfica C fuera de control. Aquí que tenemos el punto en color rojo. Esto es el indicativo. Y aquí podemos ver que nuestra gráfica de la que hicimos en base al ejemplo se podría decir de una manera regular o normal, ¿no? Es un proceso, aquí podemos ver que es un proceso que está controlado. Ahora vamos a ir a la presentación para hacer el último ejercicio. A ver, primero voy a cerrar y nos dice el ejercicio 8, también para poder desarrollar una gráfica C. Nos dice una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos efectos detectados por el Departamento de Calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir el archivo y vamos a desarrollar la gráfica C. En esta pues ya tenemos cargados los datos.
Nada más para confirmar, dice si son arneses. Ok, aquí tenemos el número de lotes, tenemos el tamaño de lote y tenemos el número de defectos por cada lote. Entonces, nos dice aquí que tenemos que construir la gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces nos vamos a ir aquí en Start, en Control Chart, aquí, gráfica C, le vamos a poner número de defectos, le vamos a poner el nombre, gráfica de gráfica C, arneses. Le vamos a dar OK aquí. Aquí vamos a irnos a las opciones de las diferentes variaciones que se pueden dar para que nos la enseñe si es que hay alguna. Y aquí podemos ver nuestra gráfica C, la que nos dio, y pues podemos ver que sí está dentro de lo que es aquí podemos ver claramente que es un proceso que está controlado. Aquí nos da la media de la línea central, nos da una media de 4.06, esa es la media de cada uno de los subgrupos que tenemos aquí graficados. Y pues aquí tenemos un límite superior y aquí un límite inferior, y pues todo está dentro de lo que es dentro de lo que son los límites, ¿no? Los límites de control. Entonces aquí pues recordemos que esta gráfica lo que hace el conteo pues es la cantidad de defectos por pieza. Regresando a nuestra presentación, pues estas son los últimos dos ejercicios de lo que es la gráfica de control C. Y pues por mi parte, hablando de lo que son las gráficas de control de la unidad 3, pues sería todo. Muchas gracias.